Muy buenos días, señor presidente, también al premier Cateriano y a los ministros que están el día de hoy presentes en este recinto. Voy a empezar con una palabra que ha pronunciado el premier cuando dice que la minería es una bendición. Discúlpeme usted, yo quisiera que usted le pregunte a los de la provincia que hoy están en problemas como es Espinar, si la minería es una bendición. Y yo sé que le responderían que la minería no es una bendición. Para ellos la minería es una maldición. ¿Y sabe por qué? Porque donde antes corría aguas cristalinas, donde pescaban su trucha para comer, hoy corre agua contaminada. Donde antes pasteaban sus animales, hoy pasan los camiones de la minería y lo único que hacen es levantar polvo y ya no pueden pastear sus animales que representaban un recurso económico. Y más todavía, he tomado conocimiento que para solucionar el problema que aqueja en este conflicto que está pasando, recién se va a ir el día viernes para solucionar el problema del conflicto social. Pero yo le diría a usted, después de 25 días, ¿qué significa? ¿Que nuestros hermanos de la provincia de Espinar no es importante, premier? La bancada del FREPAP se ha trasladado para recoger de cerca y conocer lo que está pasando. He ahí la gran realidad de nuestro país. Niños con anemia, contagio masivo en la minera, y eso tiene conocimiento el MINSA desde el 18 de julio. Señor, la provincia, desarrollo dice que le ha traído a la minera, pero ¿sabe usted cuántas horas de agua tienen? 2 horas la provincia de Espinar. Yo le invitaría a usted ir a vivir un mes ahí. Tendría que juntar su agua para bañarse. Eso es lo que pasa el pueblo, esa es la realidad. Eso es en la provincia. Pero ahora pregúntese en los distritos, pregúntese en los centros poblados si tienen agua potable. Y estamos ante una gran pandemia. Ese es el otro gran problema que tenemos, que nos está azotando tan grandemente. Es necesario que el ministro del Ambiente tome acciones para ver lo que está pasando en las cuencas de los ríos con la contaminación ambiental. Son medidas inmediatas que tiene que atender. Premier, los pueblos del país son castigados duramente. Donde antes había vegetación, donde antes sembraban, hoy quedan terrenos eriazos donde nunca podrán volver a sembrar nada. Señor ministro, actualmente Espinar reclama la atención de su cartera, porque dentro del marco del convenio que habían hecho con la empresa minera, el 3% debía de ir para mejorar el Espinar. Pero se ha acumulado que actualmente tienen un promedio de 131 millones. Ellos están exigiendo y están pidiendo que se les otorgue un bono de 1.000 soles, porque en esta cuarentena obligada que hemos tenido, no han podido agenciarse de recursos económicos. ¿Pero qué han recibido a cambio, señor ministro? La fuerza opresora, los policías yendo ejército a golpear. Hay heridos de bala, señor ministro. Y fue valiente la doctora que salió a denunciar, pero por denunciar ya está denunciada también la doctora.
Eso es lo que pasa, señor ministro. Y más, se me acercó el presidente de la PAFA. Yo he sido presidenta de APAFA y es el mejor valor que tiene cuando todos trabajan para un solo objetivo, y es mejorar la educación de nuestro país. ¿Y qué me denunció? Me dijo, un colegio que tenía 14 hectáreas de terreno, pero vino la minera y nos dijo, le vamos a ubicar en otro lugar. ¿Y saben en qué lugar le ubicaron, señor ministro? En 2,5 hectáreas de terreno. ¡Súmele! De 14 hectáreas, ahora tienen 2,5 hectáreas. Pero eso no es lo más triste. ¿Sabe cuál es lo más triste? Que han construido sin estudio de suelo en un terreno que es relleno. ¿Y qué está pasando actualmente? Su infraestructura se está rajando, se está requebrajando. Aquí está sentado el ministro de Educación. Yo me gustaría que él mande a su hijo a ese colegio donde se está rajando la infraestructura. Nadie aquí lo haría, señor ministro. Premier, pero eso pasa en el país. Eso es lo que pasa. Le he escuchado y hay muchos. La gente se nos acerca y ahí mismo en Espinar me decían, no sabemos qué hacer porque sacamos préstamos de los bancos para poder sembrar, pero esta pandemia no permitió sacar ganancias. Actualmente hay 8 millones de peruanos que están endeudados con los bancos. ¿Cuál es la respuesta del Ejecutivo ante este golpe que han sufrido nuestros hermanos? Le he escuchado de la vacuna. El FREPAP ha presentado el proyecto de ley número 5905, que dice que declara de necesidad internacional la adquisición, distribución gratuita, oportuna y de calidad de la vacuna para el COVID-19 y establecer una denominación para el bien público. ¿Y para qué, señor Premier? Para evitar lo que ha pasado con las pruebas moleculares, de los cuales se cobró a diestra y siniestra, a costos totalmente elevados, Premier. Mientras la gente pagaba, ¿y qué pasaba? La hacían gratuita a las empresas privadas inhumanas que ante una pandemia que nos estaba azotando no pudieron poner su granito de arena y cobrar como debe ser dentro de lo correcto. También le pedimos a ustedes que dentro de la salud pública, y muchas veces lo hablamos, y gracias a Dios hoy he escuchado que se ha de repotenciar y se ha de fortalecer el primer nivel. Eso lo dijimos desde el mes de marzo, cuando fuimos a hablar. Le dijimos refuercen el primer nivel para no tener problemas, pero recién se da hoy en este discurso que escuchamos también al presidente que se va a dar refuerzo al primer nivel. También queremos el sinceramiento, porque actualmente la pandemia ha golpeado de tal manera, pero que no hay realmente un sinceramiento en el incremento de contagios. Porque en las últimas 24 horas se ha reportado 7.448 casos. Y esa es una clara respuesta a la incapacidad de gestión del gobierno. Una política que viene fracasando sin ningún cambio en la estrategia, sin atender lo que es un trabajo multisectorial. Eso tiene que hacerse, todas las fuerzas deben trabajar para ese fin. Para la bancada del FREPAP, la salud de todos los peruanos, en la costa, sierra y selva, es prioridad y requiere atención inmediata. El país merece un cambio de estrategia sanitaria ante la lucha contra el COVID-19. Una estrategia eficiente y oportuna
Asimismo, la importancia del sinceramiento, ahora de los fallecidos. ¿Y quiénes ahora serán los responsables políticos de esta farsa? A todos los peruanos no podemos vivir engañando, la verdad ante todo, no más cifras maquilladas. En lo económico, se está priorizando a las grandes empresas. Tenemos una ministra de Economía, pero la verdad, discúlpeme señora ministro, que le diga esto, necesitamos una ministra de Economía con rostro humano, porque más de 60 millones ha ido a las grandes empresas que siguen despidiendo a miles de trabajadores todos los días y no pueden resolver el justo derecho de los hermanos de la ONP. Los hermanos de la ONP a nivel nacional, donde voy me dicen, ¿por qué hoy lo necesito? Yo le di al Estado que tenía que administrar mi recurso año tras año. Tengo 10 años, pero ya tengo 50 años, no voy a alcanzar, pero necesito que me devuelvan la ONP. Y voy a traer, le escuché a la señorita ministro decir, cuando le dieron a las grandes empresas, que si ellos no pagaban, el pueblo lo pagaba con sus tributos. Si podemos hacer sacrificio para unos cuantos, pero no podemos hacer sacrificio para muchos que lo necesitan. No para lujo, señor ministro, lo necesitan para comer, lo necesitan para pagar su agua, su luz. Para eso necesita la ONP. Por eso necesitamos que alguien que tenga sentido común, que tenga amor al prójimo, que busque hacer el bien, que priorice. Es una necesidad que lo está pidiendo a gritos los aportantes de la ONP. Y les entiendo, porque no es justo que año tras año les hayan descontado. Y ahora cuando la pandemia los ha flagelado, Se le agradece, señora Carlito, culminó de tiempo. Termine, Carlito. Para terminar, solamente es largo lo que tendría que decirle, pero solo le he escuchado pacientemente de todas las bondades que usted acaba de mencionar, pero le voy a decir algo que muchos me enseñaron. Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Y por qué? El presidente dijo que en el 2019 iba a entregar 1000 colegios y dijo que iba a entregar 80 hospitales. Yo quisiera que usted me responda, de los 1000 colegios, ¿cuántos colegios ha entregado? De los 80 hospitales, ¿cuántos hospitales le ha entregado al pueblo peruano? Muchas gracias, señor presidente.